Buenas noches, mi nombre es Tatiana Zamorano de Práctica Clínica 3. Mi tema es resonancia de rodilla. Bueno, entonces una vez de que hayamos preguntado al paciente sobre la encuesta de seguridad, vamos a entrarlo al resonador. El paciente se va a acostar en posición supina con los pies hacia adentro del resonador. Se va a ubicar en la antena de rodilla, que es una antena envolvente de 8 canales. Se va entonces a ubicar toda la estructura, toda la articulación de la rodilla en el centro de la antena y luego se cierra la antena. Se debe inmovilizar la rodilla con almohadillas para evitar el movimiento. Luego de que hayamos realizado eso, entonces nos ubicamos en la consola del resonador, seleccionamos el protocolo de rodilla y se le da pues scan para que el equipo empiece a realizar las secuencias. Lo primero que se va a obtener son los localizadores, como en la imagen que vemos acá, los localizadores en los 3 planos, un localizador coronal, uno axial y uno sagital. Luego de esto, entonces, bueno, este es el protocolo de rodilla que se maneja en la Clínica Norte, es como el protocolo estándar. Sin embargo, pues puede variar de una institución a otra. Entonces, listo, aquí ya tenemos los localizadores, como se los mostré en la diapositiva anterior. Esto que está seleccionado en amarillo, que es MAP y Manual SHIM, lo que básicamente nos va a hacer es homogenizar la imagen, es decir, darnos una muy buena señal para poder realizar las siguientes secuencias. Luego la secuencia que vamos a realizar es la axial densidad de protones FATSAT y entonces vamos a planificar esa secuencia axial. Se debe planificar en el corte coronal y en el corte sagital. En el corte coronal vamos a ubicar ese cajón, angular ese cajón al cóndilo medial de manera pues como paralela al cóndilo medial y lateral del fémur. En el corte sagital esa angulación o esa alineación va a estar de manera perpendicular también en la línea que cruce o que esté ubicada en el centro entre el fémur y la tibia. Y aquí en el plano axial, entonces lo que pues vamos a hacer es a que nuestro cajón esté bien centrado y orientado en la misma dirección en que está la estructura para que esa imagen nos vaya saliendo derecha, ¿sí? Y bueno, aquí las siguientes secuencias serían las coronales, una coronal T1, coronal densidad de protones FATSAT. Entonces esas secuencias coronales se van a planear o se van a graficar en el plano axial y en el plano sagital. En el plano axial el cajón va a estar alineado de manera paralela al cóndilo medial y al cóndilo lateral del fémur. En el corte sagital, entonces debe ir esa línea o ese cajón va a estar alineado a la línea media del fémur y de la tibia. Y igualmente acá, pues centrar, enderezar, por decir, ese cajón con la estructura. Es importante, pues, se me había olvidado decirles anteriormente que los cortes deben ser suficientes para que abarque toda la estructura y que cubra pues también tejido blando. Aquí que quede bien tanto en la parte anterior como en la parte posterior de la articulación. Y en los cortes o en las secuencias sagitales, aquí tenemos sagital densidad de protones FATSAT y sagital dual, que sería un T2 más sagital más densidad de protones. Y esa secuencia se va a graficar o se va a planear en un plano axial y un plano coronal. Entonces, en el plano axial va a estar ubicado, alineado de manera en sentido paralelo al borde interno del cóndilo lateral, más exactamente en el ligamento cruzado anterior. En el plano coronal, entonces va a estar en sentido paralelo, ¿sí? Aquí pues alineado con, valga la redundancia, por la línea media del fémur y de la tibia, pues cuidando que esté por encima de la rótula y que cubra todo el tercio proximal de la tibia. Aquí está como ubicado en
toda la mitad de la meseta tibial. Y acá acomodar el cajón, enderezarlo bien en sentido de la misma estructura. Aquí entonces ya en la última diapositiva podemos ver cómo son las diferentes secuencias. Aquí tenemos un axial de densidad de protones que lo que básicamente hace es saturar esa grasa dejándola pues hipointensa, isointensa. Entonces esto nos sirve para poder diferenciar mejor la estructura, la articulación, los meniscos, los ligamentos y pues se valora mejor en caso de alguna patología. Aquí tenemos una coronal densidad de protones y aquí un coronal T1. Recordemos que en los T1 pues el líquido va a ser hipointenso. Y aquí tenemos la secuencia sagital dual, que es la T2 más densidad de protones. Y eso es todo, compañeros. Profesor, muchas gracias.